Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie llamada La Universidad del Futuro. Estamos muy contentos conversando con diferentes personas en América Latina para abordar temas que son significativos para la sociedad y que pueden ser pues un gran inicio para una propuesta de la conformación de redes de aprendizaje descentralizadas como universidades para el futuro. Entonces estamos en eso y hemos venido teniendo temas muy diversos. Diomedes es nuestro invitado para hoy. Vamos a conversar con él un poco acerca de la verdad, del proceso de paz y sobre este tema que es muy importante para nuestro país y para muchos pedagogos y educadores que están muy interesados en empezar como a integrar procesos de convivencia y de paz dentro de las escuelas. Ahorita hay muchas iniciativas que están surgiendo, entonces vamos a conversar con Diomedes un poco sobre este tema que es muy central. Entonces te doy la bienvenida al programa, Diomedes, qué alegría. Bien, Andrés, muchas gracias por invitarme. Eh, pues es muy chévere seguir hablando sobre el trabajo que se hizo en la Comisión de la Verdad y que se sigue expandiendo. Es muy interesante porque ya realmente llevamos casi 4 meses que terminamos en términos administrativos y demás, pero es interesante porque esto como proceso no se acaba, ¿no? Sigue, pues hoy estamos hablando aquí, la semana pasada estábamos con profesores precisamente hablándoles sobre el informe, antes con estudiantes, con organizaciones. Bueno, hemos estado viendo, escuchando, hablando sobre todo lo que hicimos en la comisión y eso implica también un ejercicio de pedagogía colectiva muy interesante. Bueno, Diomedes, antes de entrar a profundizar en ese proceso que me parece muy importante pues, compartir la experiencia, si quieres, haznos un poco un encuadre general de quién es Diomedes, un poco los lugares donde te has formado, has aprendido, como acerca de tu experiencia de vida, un poco para que la gente te conozca, es como un primer momento interesante. Mm. Vale, Andrés, gracias. Bueno, yo soy de Ibagué, yo soy ibaguereño. Eh, pues Ibagué es una ciudad, pues, intermedia, pues, de aquí de Colombia. Es una ciudad que está muy cerca de Bogotá, ¿no? Entonces también tiene muchas influencias de Bogotá. Y bueno, mi educación, pues, ha sido como a- en universidad pública y un colegio público. Y, y también, bueno, inicialmente aquí digamos, en Ibagué, la educación pues, formal, media y demás, pero también con mucha influencia de la música, no por el cliché de ciudad musical, sino pues como por acercamientos de mi familia, bueno, mi papá, y por el gusto también, digamos, al arte que pues también viene de ahí. Entonces, como esa mirada, no solamente porque sea una ciudad que la llamen musical, sino porque también hay una mirada a la familia y demás, y una sensibilidad ahí con el arte muy interesante. Soy profesional en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, la universidad pública. El, el, allí lo que sucede es que el estudiar en universidad pública te da una mirada distinta, digamos, de la realidad y de la ciudad también. Entonces, ahí construí muchos elementos. Yo he hecho teatro, digamos, hice teatro desde muy chiquito. En la universidad también desarrollé teatro y mientras iba haciendo teatro universitario, hacía teatro también pues, con un grupo de la ciudad. Empecé a ser profe como cuando estaba en la universidad, profe de lenguaje, porque me encanta, pues, digamos, como la escritura y las narrativas, eso ha sido una cosa muy importante. Y también de ciencias sociales, ¿no? Como esa mirada también ahí integradora. Luego de la universidad, bueno, trabajé como en varios colegios, como siendo como orientador, profe, aunque pues no estudié licenciatura, pero sí estaba muy presente el tema de la enseñanza, me ha gustado mucho. Y luego de eso, entonces empecé a trabajar ya cuando me gradué, pero en medio de todo eso también en la universidad empecé a hacer radio. Empecé a hacer radio universitaria, pero entonces en emisoras culturales de la ciudad. Y ahí fuimos trabajando con un colectivo, se llamaba Lugar Común, me acuerdo mucho porque era muy interesante, porque era como algo que sea, que diga algo distinto, pero que la gente lo entienda. Entonces, Lugar Común era como que eh, queremos hablar de lo que la gente, de lo
gente vive, que es una cosa común, pero queremos ser un lugar en la radio, ¿no? Entonces empezamos a hacer un programa de radio que era de la ciudad, de lo urbano, ¿no? Entonces, como un poco con los imaginarios urbanos de Armando Silva en algún momento, que era cómo se escuchaba tal barrio, cómo olía tal barrio de la ciudad. Luego nos metimos con las culturas urbanas, ¿no? Entonces, hablábamos de rap, entonces nos íbamos a los barrios de rap, grabábamos muchas historias. Después con los punqueros nos hicimos amigos de los punqueros, de los metaleros. Bueno, transitamos por todo eso con una compañera y luego entonces, al graduarnos, el Ministerio de Cultura nos contactó para hacer un proyecto que se llamaba Radio Ciudadanas Espacios para la Democracia, que fue un proyecto muy bonito del Ministerio de Cultura también, que tenía como la función de democratizar tanto la radio como las discusiones. Entonces armamos colectivos de comunicación en las universidades, en los barrios populares y pues hacíamos una franja de lunes a viernes en una emisora cultural de acá que se llamaba Ibagué Imaginada. Entonces era todos los días sentarse desarrollando un tema previo pues al tema del consejo editorial y después entonces empezábamos a hablar recuerdo una vez que estaba el programa era sobre la tarjeta joven y sobre todo lo que tenía que ver con la política pública de juventud. Entonces invitamos al referente de juventud de la alcaldía, a unos estudiantes, a unos jóvenes, y se dio un debate tan fuerte que el señor sobre los beneficios y sobre cómo la política afectaba a los jóvenes positivamente. Entonces los jóvenes decían que solamente tenían beneficios para comprar cosas, pero que eso no era válido, y el señor de la alcaldía sí insistía, hasta que al final él les dijo, listo, sí, yo creo que lo que hay que hacer es reunirnos todos porque esto creo que sí, ustedes tienen la razón. Así fue en un debate con la Universidad del Tolima, la pública, con el rector, bueno, los padres, fue un ejercicio interesante que bueno, tuvo un ciclo, cerró. Luego de eso empecé a ser profe de radio, de periodismo, de historia del periodismo en una universidad de Ibagué, pues la universidad, una de las privadas que hay acá. Ahí duré unos años, una experiencia muy linda. Hicimos como todo un ejercicio también pedagógico, digamos, desde cómo mirar el periodismo de una manera distinta también. Pues yo no soy de formación periodista, pero siempre me ha interesado, como te decía, las narrativas, la lectura, la radio, como que esas cosas han llegado a mi vida, que también es un cliché, que uno no la busqué, llegó, pero sí, realmente sí, o sea, las cosas llegan y aparecen y uno las toma o no las toma. Entonces, bueno, aparecieron y las fui desarrollando, el contexto también, bueno, y duré ahí como varios años y después decidí irme a estudiar a Argentina. Y di un salto pues así como de Ibagué a Buenos Aires, de una experiencia como un poco, que sí, había pasado por Bogotá también un poquito porque hice algo en la Universidad de los Andes de periodismo y después decidí irme para Argentina, en un país nuevo, una historia nueva, porque mm, pues no somos países parecidos, somos países completamente distintos, aunque cuando llegué yo estuve tipo 2011, varios añitos ahí después, y cuando llegué a Argentina casi estaban llegando muchos colombianos, ¿no? Estábamos como llegando muchos colombianos y me preguntaban siempre por qué, y pues yo me fui a estudiar, ¿no? Y en comparación, digamos, yo hice posgrado, ¿no? Fui por una maestría en Sociología de la Cultura y después del primer año, una amiga estaba haciendo una maestría y una especialización en la Universidad Nacional de La Plata, ella la hacía en producción editorial. Y yo un día la fui, la acompañé y resulta que había especialización en comunicación y periodismo de radio. Entonces yo dije, wow, esto es muy interesante, porque cuando llegué a Buenos Aires, la primera semana, yo había conocido un amigo argentino, pues acá, que había venido de vacaciones y me lo presentaron, bueno, hablamos mucho. Y cuando llegué allá lo contacté y yo llegué más o menos a Buenos Aires tipo lunes, ¿sí? Y hablamos y el viernes me dijo, oye, hay un evento que es el lanzamiento de una emisora, tú quisieras ir. Entonces ahí es cuando te digo que a mí siempre me encontró esto, y entonces yo le dije, sí, vamos. Entonces fuimos con unas compañeras
Y eso fue un viernes, entonces de Buenos Aires, del centro de Buenos Aires donde vivíamos, tomamos un colectivo, el 68 me acuerdo mucho, que iba por toda Rivadavia como a 1000 cuadras más allá, casi saliendo de la ciudad. Cuando llegamos, nos bajamos y caminamos, y cuando llegamos al lugar era un galpón grandísimo, grandísimo, oscuro con una luz al final, y entramos y entonces nosotros dijimos, pero ¿para dónde vamos? O sea, como que ¿esto qué? Y nos dijo, no, es que esto era un ex centro clandestino durante la dictadura del Olimpo. Yo, Mm, pues, de una vez que me activó la noche los lápices, bueno, todo esto que uno veía en la universidad, y los chicos, la comunidad se tomó el que era como una, durante la dictadura, fue una de la policía donde arreglaban los carros, un taller, y luego muchos, se quedó cerrado, bueno, ahí quedaba un centro de tortura, pues escondido, y la gente se lo tomó años después, y luego organizaciones culturales y sociales y políticas hicieron una mesa, y dentro de la mesa había unos chicos que habían hecho una emisora como en un barrio aparte, y decidieron traerla allí. Y ese día el lanzamiento de la emisora. Entonces llegamos y yo dije, wow, esto es una cosa impresionante porque, pues sí, es como que no conocía físicamente el Olimpo y no tenía la dimensión de lo que pues significaba. Y pues que estuviera el lanzamiento de una emisora, y pues el lanzamiento de la emisora era la emisora en vivo y una banda de rock al fondo, y toda la gente tomando mate, y era como, wow, llegué a Argentina, digamos. En ese momento yo sentí que llegué a ese país, porque lo otro es como, ay, uno camina por el obelisco y entonces uno camina por las librerías, y entonces también el cliché de Buenos Aires, que pues es eso, pero no tampoco solamente. Cuando llegamos allí, entonces a mí se me alumbró la cabeza, porque yo dije, esto es una cosa muy interesante. Yo no conocía todo el proceso, estaba empezando y dije, esto debe ser una cosa que yo debo asimilar, digamos, para entender cómo se hace acá. Porque tenía antecedentes de radio y eso, entonces dije, bueno, listo. El proyecto de Radio Ciudadanas, lo de la radio de la ciudad, se llamaba Los Sonidos del Tiempo, es el primer programa. Y entonces le pregunté a una de las chicas realizadoras, le dije, Mariana, ella nos mostró todo. Yo le dije, ¿será que nosotros como colombinos podríamos tener un programa de radio acá? Y ella me dijo, sí, claro, tú nada más pasas un proyecto, siempre le dicen a uno, pasa una propuesta, y entonces dije, bueno, listo, entonces no, me fui y empecé a pensar, y yo le dije a mis compañeras, si quieren yo paso y pues las incluyo, sí, pero mi idea realmente era meterme a ese proceso. Después pues que me metí al proceso, pasé la propuesta, se llamó Meridiano 75, pues porque en Colombia pasa el Meridiano 75, y la idea del programa era sentarnos los colombianos e invitar a argentinos y colombianos también migrantes a que habláramos sobre la vida del migrante en Buenos Aires, del migrante colombiano, pero también era como eso en Colombia la educación secundaria tiene estas características. Entonces en Argentina, entonces hacíamos un comparativo muy interesante, yo hice un blog, subía en SoundCloud todos los programas allí, y entonces decidí eh, por ahí me iba a meter para la tesis de la maestría en Sociología de la Cultura, que tiene que ver con medios, con semiología y demás, y le dije a esta chica que iba a hacer el programa de radio, empezamos y yo empecé a meterme como investigador para hacer etnografía. Recuerdo mucho que dije, no, yo quiero hacer una cosa distinta. Busqué a una profesora, una etnógrafa muy conocida que se llama Rosana Guber, y pues ella iba a dictar un curso, yo me metí a ese curso, y yo dije, yo quiero conocer la etnografía, yo quiero meterme acá, y estuve un año y medio metido en el Olimpo, en la emisora, en todo el proceso, desde adentro, entendiendo a los argentinos, su organización política comunitaria. Yo lo que estaba buscando ayer era cómo construyen un proceso comunicativo y comunitario para desarrollar una radio comunitaria de derechos humanos en un lugar como el Olimpo. Estuve un año y medio, y a la par, después de que te contaba que había ido a la Universidad de La Plata, en La Plata, que una amiga, entonces descubrí que había una especialización en periodismo y comunicación como con énfasis en radio, y empecé a hacerla. Entonces hacía la maestría y cada 15 días la especialización, y muy interesante. Y a mí me pasó algo muy interesante ahí, Andrés, y es que en La Plata. También yo estudié la maestría en Buenos Aires de Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de San Martín, en el IDAES.
Pero en La Plata me pasó y era que yo, pues viviendo en Buenos Aires, entonces iba a hacer radio, la maestría, La Plata, pues La Plata se me agotó, sí, o sea, el dinero se me agotó. Entonces, estábamos en el primer semestre, en el segundo semestre de la maestría, primero de la especialización, eso ya era como noviembre, diciembre, y yo pues ya no podía porque vivía, estudiaba, viajaba, pues sí. Entonces yo fui a la Universidad de La Plata y le dije pues a un profe que estaba en ese momento dictándonos clase y que era el director de la especialización, yo le dije, profe, yo voy a parar la especialización porque pues estoy haciendo esto, la maestría y creo que no me alcanza, digamos, como el presupuesto para más adelante si la puedo hacer o miro qué hago. Entonces me dices que eso me voló la cabeza también, me dice este profe, pero tú tienes algún inconveniente distinto, digamos, tiempo, alguna cosa que te impida hacerla. Yo le dije, no, no, pues no, yo cuadro mis horarios, yo soy músico, pero no tengo el dinero. Me dice, pero ese es tu único impedimento. Yo le dije, sí, pues es como en este momento el único impedimento. Y me dijo el profe, no, pero es que eso no es un impedimento para estudiar. No entiendo por qué me dices eso. Yo le dije, no, pues para mí sí, pues yo, la lógica colombiana, ¿sí? Y me dijo, no, 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 o sea, tú nada más llena este papel, sacó un papel de su escritorio, llénalo, di que estás interesado, pues me estás diciendo que estás interesado y ya, porque aquí lo importante es que tú tengas las ganas, el dinero nunca puede ser un impedimento para estudiar y Qué tienes ya bonito. una beca para que termines. Y yo quedé como, y profe, y te paso los exámenes, el promedio, y dijo, no, 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 eso aquí no, ¿de quién me estás hablando? Y yo dije, no, yo entendí como el tema de quiénes somos a través de lo que vivimos y en otro lado, ¿no? Eso es como, todo el tiempo fue así, todo el tiempo fue así. Y bueno, terminé la especialización y pues hice un documental radiofónico sobre todo el proceso del programa de radio. El programa de radio fue un proceso en sí mismo y todo el proceso de la emisora se llamaba La Bemba, Radio La Bemba. eh, Eran como los chicos eran como latinoamericanistas, entonces era un proceso muy políticamente muy cargado de cosas y comunitariamente también. Entonces, bueno, hice la especialización, hice la maestría y volví a Colombia como 2, 3 años después. Entonces volví a Colombia, volví a Bogotá, fue una cosa muy... Y me devolví para Ibagué, porque Bogotá muy fuerte, tan, entonces me volví y llegué otra vez a la universidad donde había trabajado y empecé a desarrollar en la universidad procesos en comunicación y periodismo, procesos de radio abierta, un poco también con todo lo que traía de Buenos Aires de radio abierta, radio, digamos, de investigación de comunidades en campo, radio en la zona rural, documentales con énfasis en, digamos, en comunitario y popular. Me encontré con una compañera que también estaba como en comunicación para el desarrollo y empezamos a generar las pedagogías por procesos. Entonces, reuníamos 3 áreas de cada semestre. Por ejemplo, en primer semestre, yo, en una etapa nueva de la carrera de comunicación, eh, me, me dijeron, dicta tu introducción a la investigación en primer semestre, vas a hacer pedagogía. Entonces, pensando cómo hacerlo, pensando cómo orientar introducción a la investigación a chicos de 17 años, que es una cosa re loca porque es epistemología, Kant, o sea, wow. Entonces, sí, positivismo, hermenéutica, cómo hacerlo. Entonces, lo primero que hice, me acuerdo, es que para los distintos tipos de conocimiento, ¿sí? Conocimiento mítico, dije, bueno, vamos a hacer un panorama sobre los tipos de conocimiento, qué dice tal, y me inventé la metodología de un noticiero del saber. Entonces, unos presentadores presentaban una nota y era, vamos con eso está en YouTube, sí, yo creo que chicos, eso fue hace 2014, 15, no sé, 15 creo. Los chicos deben ver si deben decir, "Ay, fue una cosa muy loca porque nos dividimos en 5 grupos, uno era como la producción y los otros eran los periodistas que armaban sketch para mostrar los diferentes tipos de conocimiento Mm. mítico, científico y demás. Y entonces hicimos como notas y el noticiero duró 20 minutos y después nos vimos y bueno, ahí arranqué con eso y después hicimos, yo
dije, tenemos que desde primer semestre ir a la calle, ir a los barrios, conocer la gente. Entonces reunimos introducción a la investigación, otra materia del lenguaje, y yo me fui con ellos para los barrios y después hicimos una feria en el barrio. Invitamos a la gente a que vieran con periódicos murales. Bueno, fue muy lindo eso, que todavía queda en esa universidad, lo hace. Y también después, entonces, en periodismo radial, nos fuimos para las veredas, ya la zona rural, hicimos radio abierta, historias, bueno, como con tres cursos, nos unimos, bueno, como pedagogías de procesos, hagamos proceso para al final presentarle a la gente productos, sus voces y demás. Eso fue muy lindo. En ese transitar, yo estuve ahí como 3, 4 años más, eh, desarrollamos un proyecto, yo y fui a hacer una ponencia precisamente del documental radiofónico del programa a la Uniminuto en Bogotá. Y yo vi que la Uniminuto en ese evento tenía unos reporteritos y la emisora la habían sacado y cubrían el evento y cada día presentaban un video sobre lo que había pasado el día anterior. Y bueno, entonces la universidad donde yo trabajaba, el programa hacía la Semana de la Comunicación. Entonces, eso fue, yo fui a la Uniminuto como en marzo y la Semana de la Comunicación de la universidad en la que yo trabajaba aquí, en Ibagué, hizo la Semana de la Comunicación en octubre. mm, Y yo dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cubrir como yo vi pues en un minuto, vamos a cubrir, vamos a hacer un boletín radial, televisivo, vamos a integrar todos los medios para hacer periodismo universitario, ¿verdad? Entonces de ahí surge la idea de hacer un medio. Yo no conocía el periodismo universitario, o sea, no sabía que eso existía. Pues sí que habían, digamos, algunos, digamos, medios universitarios, emisoras, pero no como tal, como el periodismo universitario. mm. Entonces empecé a buscar y propuse que hiciéramos como digital una página con emisora, sí, como Mm, con todos los medios y en ese ejercicio que hicimos de cubrir ese evento con los estudiantes en una materia, les dije, bueno, vamos a ponerle un nombre que sea atractivo y demás, y hicimos como la rueda de ideas y salió el anzuelo. Una chica dijo, ay, el anzuelo. Entonces, sí, el anzuelo medios, boletín el anzuelo medios, te engancha. Bueno, hicimos la propuesta y ese nombre del anzuelo medios se lo pusimos a la propuesta de página de periodismo universitario, que todavía está, el anzuelo medios está. Después hicimos un laboratorio, bueno, ahí fue muy interesante, esto era periodismo universitario, se hizo un evento, yo sustenté ya buscando periodismo universitario, sustenté, hicimos un evento, bueno, en fin, bueno, yo ahí terminé un poco la etapa en esa universidad y ahí medio quedó eso, ¿no? Todavía creo que está, todos los procesos no los han cambiado, ahí está. Después de eso, bueno, yo entré a la alcaldía de aquí de Ibagué a hacer un proceso bueno, te cuento es que en todo este proceso siempre fui criticado eh, me sentí como el impostor, ¿no? Porque siempre fui criticado por ser de ciencias sociales, eh, no ser de pregrado comunicador y periodista, pero siempre estar digamos, te voy a contar una anécdota muy particular. En la universidad celebraban el Día del Periodista, pero a mí no me invitaban. O sea, invitaban a un almuerzo, les daban un libro y a mí nunca me invitaban. Yo hacía parte de planta del programa de comunicación y nunca me invitaban. Pero yo era el profesor que orientaba periodismo, o sea, había hecho las estrategias de periodismo, pues digamos como hacia afuera, porque era como todo lo que te cuento. mm, Orientaba periodismo radial, periodismo ciudadano, teorías de la comunicación y había creado y coordinaba el Anzuelo, que era periodismo universitario, pero no me invitaban. Yo qué me loco. sentía hiper excluido y pues ya en los primeros años y ya después dije, pues ya empecé a entender un poco como esa lógica desde la que la burocracia de los periodistas trabaja, que me parece que no estoy de acuerdo, pero dije, pues yo no voy a pelear contra eso porque pues tampoco me quiero reconocer y en estos días pensaba y bueno, ahorita te cuento que volví a esa universidad, bueno, a mí me sacaron de la universidad para hacerte el cuento así como un poco de esa universidad, porque en periodismo ciudadano pues hablábamos acerca de pues la democracia, la reivindicación, las ciudadanías y pues en un momento los estudiantes luego de la clase que eso fue en 2016, hicieron un ejercicio que yo les pedía de una revista y lo hicieron sobre la ideología, sobre
cómo se informaba sobre ideología de género a nivel de medios y yo bajaba eso a lo local, o sea, cómo los medios hablan de y cómo vamos a hablar desde lo local y les proponía hacer una revista que fueran a los diferentes escenarios y después esa revista se imprimiera y se llevara hacia allá. Pues eso generó como indisposición en la universidad y decidieron sacarme, ¿sí? Sacarme de ahí, o sea, no te queremos, ¿sí? Ese es como un poco el resumen de ahí. Entonces yo me fui para la alcaldía, te contaba así como, y también empezó a generar como estar en la alcaldía, yo para trabajar en medios, como diseñar estrategias de medios y demás. Y empezó también, bueno, ¿y usted por qué, si usted es de ciencias sociales, por qué? No, 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 o sea, no tiene por qué estar acá. O sea, no había una evaluación sobre la efectividad, el conocimiento, la trayectoria, sino es que usted no tiene ese título, entonces no tiene por qué estar acá. Ea, Y pensaba en estos días, digamos, en términos de, estaba también teniendo una conversación al respecto con unos amigos que estábamos haciendo una nota periodística precisamente, y es que, pues, periodista no es el que estudia en una facultad, digamos, eso, digamos, ha estado como desde que se profesionalizó y se volvió mediáticamente mucho más fuerte y demás, y, pues, y yo lo viví en ese sentido, a mí siempre me ha interesado el periodismo en el colegio, hacía y periódicos y demás, bueno, la radio llegó, pues, entiendo y tengo teoría y demás, y después lo estudié con especialización, pero no ser periodista ni comunicador de pregrado fue como así, pues fue, digamos, no para conseguir trabajo ni nada, sino para, digamos, para que esos que creen que estudiar es ser periodista, pues una cosa negativa que yo no lo haya hecho. Y creo que no es periodista el que estudia periodismo. Sí, eso se los dije a los chicos y a los profesores cuando volví, me invitaron a la universidad a presentar el informe. Bueno, estuvimos con la gente de la revista Cambio, con Patricia Lara, con el hijo de Alfredo Molano y con mi compañera presentando la experiencia de la comisión. Y uno, y desde el periodismo, desde la investigación, y una chica preguntaba cómo ser mejor periodista. Entonces, Alfredo le decía saliendo a la calle, tal, y ella me dijo, ¿y tú qué piensas? Yo le dije, exactamente, o sea, el periodista no totalmente. es el que tiene un título guardado que dice periodista y comunicador, no, el periodista es el que hace periodismo, el que se mueve, el que escribe cosas de periodismo, el que va y habla con la gente, construye una historia, Claro. no el que tiene un título de periodista, porque hay muchísimos, en Ibagué hay 5 facultades de comunicación y periodismo, 5 programas de comunicación y periodismo, Mm, 5, o sea que todos los años gradúan 30 comunicadores y periodistas y el periodismo local es sumamente precario, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Le decía yo, bueno, me devuelvo un poco, yo entré a la alcaldía, empecé a hacer el ejercicio de diseñar medios, diseñar un periódico, diseñar una plataforma de televisión, una emisora, gestiones con Mintic para la emisora. Y en un momento de esos 5 o 6 meses que empecé a trabajar, empezamos a guerrearla con hacer un periodismo institucional, que no fue de propolítico y demás, que un poco duro. Se va la persona que dirige la oficina de comunicaciones y me dicen a mí, te pedimos el favor que nos ayudes dirigiendo la oficina un tiempo, o sea, mientras elegimos a una persona. Pues ese tiempo fueron como, pues era alcaldía, una administración, pues tiene un tiempo, pues fue desde ese momento que era 2017 hasta el 2019, ¿sí? Empecé a dirigir procesos y empezamos a trabajar en cómo entender una oficina de comunicaciones como algo así como una agencia de publicidad, ¿no? El área de comunicación, organizacional interna y externa, el área de medios, el área de periodismo, entonces con un equipo muy bueno de chicos, 17 18 éramos, que es muy poquito para una cosa tan grande, logramos cosas muy interesantes, campañas, circular con medios y demás. Allí estuve 3 años, como te digo, y en ese intervalo me llamaron de la Universidad del Tolima para orientar el periodismo cultural. Entonces, que ha sido la única vez que he podido entrar a la universidad pública porque me llamaron, digamos, y pues orienté periodismo cultural, que pues es un área que me interesa bastante. Y bueno, ahí estuve como un año, salí de la alcaldía y eh, después, en 2020, empecé a trabajar con la Comisión de la Verdad, ¿sí? Empecé a trabajar como
investigador general, digamos, como hacer entrevistas, sistematizarlas y revisar armado de casos, digamos, de manera general. Eh, Eso fue, digamos, durante todo ese tiempo. En ese mismo tiempo hacíamos cápsulas radiales, entonces yo me encargaba de hacer la orientación de los libretos, editaba un compañero, pues, de una radio en Chaparral. Teníamos un trabajo allí conectado también con la radio, con la comunicación, con las narrativas, el periodismo, porque los casos, obviamente, pues, el periodismo es una herramienta muy, con la etnografía también. Pues aquí se unió absolutamente toda esa trayectoria que había hecho, la sensibilidad sobre el otro, el reconocimiento del otro, y empezamos a trabajar en la comisión. Entró pandemia, ahí fue como, inventémonos cómo vamos, con la comisión fue muy chévere porque entrevistábamos, pues la entrevista face to face, ¿no? Ahora la entrevista face to face por acá, ¿sí? Entonces, cómo hay que mirar, cómo hay que preguntar, bueno, y se hizo pedagogía en la comisión, muy bonito por eso. Y luego ya después, como en agosto, septiembre del mismo 2020 empezamos otra vez a viajar a las zonas rurales, a pues a entrevistar a firmantes, a las víctimas, a hacer un poco más amplia la cosa, a de los casos pasar a los patrones en la comisión, bueno, de manera general, y empezamos a trabajar, digamos, ya con procesos metodológicos como reconocimiento de responsabilidades, que ya ahorita más o menos hablamos de eso, y con procesos, pues, de la escritura, la investigación profunda ya del conflicto acá, pues, en el centro del país, y bueno, se acaba, digamos, la última parte fue el legado, que ahorita pues hablaremos un poco más de eso, y termina la comisión el 25 de agosto de este año. Yo tenía como como en el radar, a mí me interesaba obviamente mucho el arte, la cultura y demás. Entonces empecé a desarrollar un proyecto después que terminó la comisión. Lo estaba pensando antes, pero lo empecé a desarrollar un proyecto propio que tiene que ver con todo esto, pero también tiene que ver con el tema del arte y la cultura y escribí y empecé a pensar un proyecto llamado Periférico. Y Periférico, que es lo que estoy pues en este momento, es un proyecto autónomo mío, no es rentable, no es de dinero, es de, quiero plantearlo de manera puntual, general, y es el tema de eh, en las nuevas plataformas y demás que ya venía trabajando allá, hacer tres, digamos, proyectos que unieran una reflexión sobre la gestión, sobre la cultura, sobre los procesos comunicativos desde la cultura. Y Periférico se trata sobre eso, ¿no? Una columna de opinión en un medio alternativo, pequeño, pero muy power, digamos, en términos de lo que hace, se llama IMA Comunicaciones. Ahí hago una columna de opinión, que no es una columna, sino es como un ejercicio periodístico desde el periodismo cultural, que habla sobre la cultura en Ibagué y desarrolla una mirada sobre la ciudad y todo lo que pasa desde la cultura, que es lo que encuentro que no hay, digamos, Mm, como sociólogo de la cultura también y como periodista y como también investigador y como también ciudadano, digo, no hay, hay una lectura desde la economía, desde la política, desde el medio ambiente, pero no desde la cultura sobre la ciudad. Entonces, eso fue, terminé la comisión en agosto, desde septiembre empecé a publicar allí. Y pues la que voy a publicar esta semana es como la cultura afro en Ibagué. Me he hecho recorridos por el Conservatorio del Tolima mostrando qué hay adentro. He ido a eventos donde están discutiendo sobre los jóvenes y la cultura y escribo sobre eso. Hay otra columna sobre en el estallido cultura social del año pasado, había una escultura de López de Galarza, que fue el español que supuestamente fundó Ibagué. Los jóvenes tumbaron ese rostro y se empezó a resignificar y hay una disputa porque están construyendo otra escultura allí, entonces también patrimonio en disputa. Entonces, la columna, el escrito, el texto, el artículo que está es como periféricos, es el primer un programa de radio que se llama Movimiento Periférico, que es sobre el sector cultural y la cultura en la ciudad y qué pasa, por ejemplo, la gestión cultural en Ibagué, la identidad musical y la relación con la industria cultural. Ese es y el tercer, digamos, producto mediático de esa propuesta de periféricos es un podcast en el que entrevisto a personas que hacen, por ejemplo, teatro, pero que construyen procesos sociales y culturales a través digamos, de ese proceso. Vamos ahí, lo voy a decir, ahí
entrevisté a Diana Hoyos, que hace la Titiribiblioteca, que tú ya la tuviste acá, un fotógrafo que hace a través de sus fotos un trabajo muy fuerte de organización cultural y social. Entonces, la idea es los Interesante. personajes que Mm, hacen desde el arte, procesos sociales y culturales. No he entrevisto al artista para que cuente su, su técnica o no, sino es que lo que hace, cómo incide de manera. Entonces, ese es mi proyecto periférico en este momento. mm. Estoy a la ya estoy haciendo un doctorado, digamos, en sociología. Ya terminé materias y demás. En este momento estoy haciendo el índice de la tesis ya para empezar, digamos, ya hice el trabajo de campo completo y estoy sobre arte y víctimas del conflicto, o sea, cómo las víctimas del conflicto, para un ejercicio de reparación simbólica, optan por el arte, el teatro, el performance, la pintura, el canto y demás, para narrarse y narrar lo que son de otra manera, Mm. en torno a la reparación simbólica, ¿no? Entonces, ahí he entrevistado desde documentalistas indígenas hasta, eh, digamos, escritores de obras de teatro LGTB víctimas y, bueno, un sinnúmero de víctimas y de personas que han optado por el arte para contarse y pues a través de su obra eso refleja un poco el ejercicio de la reparación simbólica. En esas cosas es Bueno, en las que Diomedes, estoy. una gran experiencia. Tenemos muchas cosas en común porque también he estado en la radio de una manera muy autodidacta. En UN Radio estuvimos hace como 15 años Maravilloso. por la pasión de compartir un poco nuestras investigaciones musicales alrededor de las músicas del mundo y mucho de lo que estamos haciendo y muchas de las personas que hemos invitado acá tienen ese patrón, esa característica Mm. de personas como que sin tener de pronto el rótulo de algo hacen cosas con mucha pasión y hemos elogiado mucho para la educación también del futuro ese autodidactismo, esa pasión por la gente, por aprender, por proyectarse socialmente en sus acciones, por ser mejor ciudadano. Y me parece muy chévere ese primer encuadre que nos haces porque pues se converge mucho esa pasión con el viaje, que también ha sido un elemento de los que hemos hablado mucho acá en los relatos con las personas. Hay algunos viajes que hacen que las personas como se replanteen su propia vida, la identidad, y bueno, me parece muy interesante todo eso y me gustaría pues que profundizáramos entonces un poco sobre el proceso que realizaste de construcción de, cierto, esas etnografías o ese trabajo que hicieron de la Comisión de la Verdad. Me parece muy clave darlo a conocer acá en el programa y empezar un poco a hablar también sobre eso de algo que me llama mucho la atención que tú mencionaste y es una carencia mucho en la sociedad y en los lugares más. Yo vengo de Manizales y tampoco hay una construcción cultural ni una comunicación que revele un poco lo que ha pasado y ha pasado muchas generaciones y muy poco legado hay. Y hay un amigo que está trabajando ahorita en una serie que ya lleva varios capítulos sobre Manizales de los 90, una Manizales subterránea, está invitando a los metaleros, los punqueros, a la gente que estuvo en el sector cultural y en el artístico, porque eso no se ha recogido aún. Quiere decir, Manizales ha pasado por los 90, los 2000, cuando yo estudié, que fue entre el 2005, el 2000 y el 2005 y no hay como un esclarecimiento de lo que llamamos las verdades culturales, como que eso no se ha contado ni ha narrado. E incluso esto que estamos haciendo acá en este canal parte mucho de que hay mucho que se ha hecho, pero muy poco hemos comunicado lo que hemos hecho. Entonces esto es como un elemento y por eso estamos utilizando estos medios para empezar a esclarecer las verdades culturales, las verdades de las personas que han desarrollado proyectos educativos o proyectos sociales o proyectos ciudadanos y empezar Incluso, a compartir esa abundancia educativa. Acá ya hablamos también de ese concepto que nos llama mucho la atención, empezar a crear una educación basada en la abundancia, no en la escasez, y reunirnos a compartir esa abundancia con las personas. Entonces me parece muy interesante que pudiéramos hablar del valor eso de la verdad como algo importante que nos llama este tiempo como incluso en varios niveles. Incluso yo he pensado con la pandemia también ha llegado que
nos ha invitado a nosotros a esclarecer también nuestras propias verdades personales y a relacionarnos de una manera más auténtica con nuestras propias historias, con nuestras propias trayectorias, pero a nivel social eso tiene un poder también impresionante y es algo que me llama mucho la atención, que fue el trabajo que también hizo la comisión, de empezar a dialogar y a recoger mucha información. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia ya en el Tolima y también un poco profundizar sobre para ti como esa importancia de la verdad en la construcción también de paz. ¿Cómo sería eso? Pero me hiciste acordar ahora de el primer texto que yo leí cuando entré a la universidad a hacer el pregrado, el primero que dijeron, lean esto, fue el elogio de la dificultad de Stanislao Zuleta. Me hiciste acordar, me fui para allá, porque lo que hace Zuleta en ese texto es decir, como lo que tú acabas de decir, o sea, seamos autónomos, sí, en términos de cómo vivimos y en cómo buscamos, digamos, como no solo las verdades, sino lo que tú eres y para lo que tú sirves y para lo que viniste, digamos, a este mundo en términos de donde caíste, ¿sí? De Ibagué, Manizales, Bogotá, y obviamente con todo lo que la sociedad colombiana es y te moldea, ¿no? Entonces, me hiciste acordar de eso porque es un poco la trayectoria de uno y contándotela también uno vuelve sobre eso. Es como un ejercicio, son ejercicios de yo quiero hacer esto, pero la sociedad misma te lo impide, pero no importa porque el ejercicio de resistencia implica que es que hay que hacerlo, digamos. Un poco a mí me ha interesado la comunicación, no estudié comunicación de pregrado, como te digo, reitero, porque es una cosa muy, muy clave para la trayectoria personal, pero siempre los llamados han estado alrededor de lo que tú decías, de comunicar la ciudad, de comunicar lo que pasa, un Mm, interés por lo local, aunque lo local sea tan precario en términos de que no se ha contado y se ha impuesto de arriba hacia abajo. Lo mm, recordaba, por ejemplo, con lo que decías de Manizales, y era que la semana antepasada el programa de radio de Movimiento Periférico fue precisamente como cuestionando ese tema de la identidad musical de Ibagué. Realmente, ¿quién dijo que esto era una ciudad musical? Digamos, y por qué lo dicen, y qué recoge la tradición, y cómo eso empieza a circular, y si realmente esa es una verdad de a peso o de a palo, o si que se construye todo el tiempo, digamos. Entonces, nuestras ciudades como escenario, digamos, como de disputa está muy por contarse, ¿no? mm. Digamos, para relacionar todo lo que Zuleta decía, Y ¿no? no sé si de pronto pasó algo similar si ha pasado en Ibagué algo similar a lo que pasó en Manizales, y es que mucha gente se forma en esos lugares, pero hay un éxodo muy grande de personas No, y no hay como la retroalimentación cultural y la renovación Andrés, de a esas nosotros cosas. nos pasa No, no, mucho, no, no mucho. alcanza a penetrar un poco toda esa inteligencia colectiva que se forma allá y no sé si de pronto también ese es el caso de Ibagué. Sí, sabes que, pues de mi generación, digamos, pasa mucho porque nosotros estamos, bueno, voy a decirlo entre comillas, porque sí, más que Manizales, estamos muy cerca a Bogotá. Mm, ¿Sí? Ese es un factor, ¿no? También nosotros somos un país centralista, Bogotá es como y acá hay mucho desempleo históricamente desde los 90, o sea, no ha bajado las dos dígitos y es la constante, desempleo, corrupción y demás, entonces no es el lugar ideal para que los profesionales calificados se queden o los que se vayan vuelvan, ¿sí me entiendes? Entonces es como, como que esa gran masa de opinión pública, esa gran masa eh, esa diáspora no vuelve, ¿sí? O vuelve muy poco, incluso se está convirtiendo en el lugar donde se vienen los pensionados a vivir. Entonces, sí hay movidas como por ejemplo que aparezca hace no, como más o menos 14 15 años, las carreras de comunicación y periodismo hizo que algo cambiara porque pues los medios empezaron a generar nuevos medios de los chicos y demás, que en la Universidad del Tolima volviera a abrirse la carrera de artes visuales y plásticas, pues los artistas empujan mucho esto, historia, también se abrió historia, bueno, como esas movidas de algunos gobiernos progresistas. Movieron algo, ¿no? Pero no completamente, digamos, no es que en Ibagué no pase nada, no es que en Ibagué no haya gente que piense ni se vote, sí, mucho artista, también ahora hay sociólogos, muchos también y esto, pero en general, digamos,
no hay una movida, un movimiento grande, ¿sí? O sea, no. Yo estaba pensando en tema de lo periférico porque tiene una connotación muy grande, digamos, como que lo he venido pensando hace mucho rato en términos de qué es lo periférico y cómo lo periférico tiene un valor que está ahí, que se escudriña, pero que no se sistematiza, digamos. Es como lo que un poco también de pronto pasa en Manizales. Entonces, yo creo que hay resistencias, ¿no? Por ejemplo, yo propongo lo del programa de radio, propongo lo de eh, la columna, el artículo en medio, el podcast, mucha gente también está haciendo cositas, pero digamos, hacen falta como garantías en términos para que muchas otras personas lo hagan y vean en eso una manera en la que pueden vivir también. Creo que es importante eso porque a veces se piensa que digamos, estas reflexiones, lo cultural, lo periférico, lo social, el trabajo con las comunidades, es de gente buena, es de gente buena que quiere cosas bonitas eh, y ya, no de gente que es profesional, gente que le aporta mucho a la sociedad, a las comunidades y que pues gente que tiene que comer y que tiene que trabajar, que eso en sí mismo es un trabajo no valorado, pero muy importante, ¿sí? También creo que eso creo que es lo que hay que como que mover para que se expanda. Yo creo que sí aquí hay mucha gente que piensa que piensa estas cosas, que hace cosas de arte y demás, pero eh, tiene que irse o tiene que hacer otras cosas y no dedicar tanto su tiempo por el tema del desempleo. O sea, eso sí, quiero hacer énfasis en eso porque es muy, muy, muy fuerte acá. Bueno, eso digamos por un lado, encadenando. Y ya con el tema de la Comisión de la Verdad, eh, la reflexión se dividiría en dos, porque eh, hay un imaginario, una representación, pero también hechos concretos, y es que el origen del conflicto colombiano, pues, se dio aquí, digamos, en el Tolima. Es como esa imagen, esa referencia que se da en el sur del Tolima. Entonces hay una mirada sobre el Tolima como bastante, el Tolima nos va a dar muchas respuestas, ¿no? Entonces fue, digamos, muy interesante trabajar desde acá y recibir como, bueno, allá hay hitos muy importantes, ¿no? Eh, en las columnas en marcha, Villarrica, lugares e hitos, digamos, como que el origen en el Cañón de las Hermosas, Chaparral, Marquetalia, Gaitania, o sea, como que, ¡buah! Si quieres hablar del origen, en el Tolima te van a dar las respuestas. Y sí, y pues no, también porque el conflicto no es que la guerrilla apareció en el 64 y más, no, o sea, hay muchos factores que no dieron solamente en el Tolima, sino que estaban pasando, digamos, en el centro del país. Entonces lo que sucedió es que nosotros trabajamos, yo por ejemplo no trabajé no solamente en el Tolima, sino en el Huila, Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, Sumapaz y Tolima. Entonces fue un universo grande porque la comisión se dividió por regiones y ya en la investigación trabajamos, digamos, intentando entender el conflicto acá específicamente en esta región. Entonces trabajamos en el Tolima, fue como buscando esos hitos, esos casos que fueran representativos para unos patrones ya nacionales que desde el centro, digamos, nos planteaban que, por ejemplo, en el Tolima había que resaltar. Entonces, por ejemplo, la presencia fuerte de grupos armados ilegales y su injerencia en los órdenes sociales, por ejemplo, la imposición de órdenes fue muy fuerte acá. El tema de, obviamente, el origen del conflicto, esas causas que generaron, cómo podíamos, del conflicto, digamos, que generó la guerrilla del FARC, pues sí estaban muy anclados acá. Entonces, ir a los territorios significativos, que el Cañón de las Hermosas, Planadas, Gaitania. Si bien yo había tenido la oportunidad de pronto ir a Planadas, no había tenido la oportunidad de ir a Gaitania y al ETSR, el oso que queda allá, que es un universo, es un país distinto, el sur es un país completamente distinto por el paisaje, pero pues también es como que las historias que nos encontramos, por ejemplo, en Gaitania, nos decían que fue una colonia eh, como una cárcel, ¿no? Como Gorgona hace mucho tiempo, que era la isla, pues, donde llevaban a la gente y si se quería escapar, los tiburones se las comían, ese es como el mito.
Era como allá en el monte, allá ya hicieron una colonia que era una cárcel y llevaban a los presos, ¿no? Durante la década, digamos, lo que llaman periodo de la violencia, o incluso antes, y pues 2021, 2021, viajando hacia Planadas, pues yo le decía a mi compañera mientras íbamos, pues es que esto es muy lejos hoy. ¿Cómo sería hace 70, hace 80 años? Con razón, sí. Y, o sea, con razón, esta guerrilla y esta gente se metió al monte porque aquí no llegaba nadie, ¿sí? Incluso, incluso cuando ya esa colonia, digamos, que era una, que era, sí, el lugar en el que se hizo Gaitania, pues era con los presos que se quedaron ahí, fueron como los, casi que los fundadores de ese lugar, porque salir de ahí era muy complicado, ¿sí? Mm, Después migraciones, bueno, los paisas siempre llegan a todo lado, entonces llegaron los paisas allá, fue como una cosa bastante como por migración y por la violencia también. Pero bueno, encontrarse con esos lugares que me parece importante hablar sobre cómo uno se encuentra con los lugares, ¿no? Cómo uno mm, llega, entra y entiende un poco el conflicto desde eso, desde una geografía agreste, desde una geografía sin carreteras, desde una geografía no solo agreste porque digamos está casi que sin penetrar, sino una geografía que dice mucho en términos del miedo, en términos de uno dice, bueno, esto me representa que en cualquier momento va a salir algún grupo armado aquí y por la carretera, ¿no? Entonces, la atención también, pero muy maravilloso porque es como, bueno, este también es un lugar común que no me gusta usarlo, pero lo voy a usar en este momento y es lo que Alfredo Molano es como la Colombia profunda, ¿no? Eso ya termina siendo como un cliché, pero realmente sí, es la Colombia adentro, como se llama el capítulo territorial de la comisión, adentro, o sea, es como encontrarse con gente en el fondo de las montañas, luchando por construir una realidad cuando le llega el conflicto y empieza a desintegrarse todo, ¿no? Es como esa la primera mirada que hay del encuentro con el territorio. En el sur, igual en el norte también, digamos, aunque el norte es más urbanizado en el Tolima, pero pues sí, eh, eh, sí fue pues obviamente muy afectado. Ese es como el primer encuentro y ya hablando de qué implica verdad, ¿no? O sea, digamos, conocer el territorio, sentir lo que pasa en el territorio hace parte de esa búsqueda, esa indagación sobre la verdad, porque, eh, digamos, vivimos muy cómodos en las ciudades y muy alejados también de esos territorios, entonces no nos cabe en la cabeza que eso exista, ¿sí? O sea, digamos, puedo poner un ejemplo. Para mucha gente, Colombia es la séptima en Bogotá, ¿sí? mm, Ahorita con todo este boom del nuevo gobierno progresista, incluso en Ibagué veo mucha gente que se toma fotos en el Palacio de Nariño es como estamos en Colombia, o sea, estamos, y yo digo, no, eso no es Colombia, digamos. ujú, Eh, Hay otros territorios y eso no nos permite ver que Colombia es otra cosa un poco más profunda, como decía Molano, y pues encontrarse con eso, sentir lo que la temperatura de esos lugares, los olores, los sonidos, te permite entender por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Es como la primera mirada emocional y perceptiva, ¿no? Eh, que en la comisión lo atravesó casi todo, ¿no? Lo emocional, o sea, yo creo que también es muy criticada, va a ser muy criticada porque la sociología de las emociones aquí pues es como muy poco valorada también, en Francia, en Argentina, en Brasil. Sí, 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 hay una mirada aquí como que, y entre más provincia, mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Ese primer encuentro te da una perspectiva distinta y ya cuando empiezas a hablar con la gente, pues aumenta esa perspectiva mm, más profunda porque la gente te empieza no a contar los hechos, no te empieza a contar acerca de cuántos guerrilleros hubo, cuántos militares llegaron, no, la gente te empieza a contar lo que realmente sintió cuando una bomba del que fuera cayó o cuando el avión fantasma empezaba a tirar un poco sin saber dónde iba a llegar esas balas y qué era el sentimiento que en el pecho de cuidado, solidaridad, de dónde está mi hijo, dónde está mi tío, mi sobrino.
todo eso te lo empiezan a contar y tú empiezas a decir, o sea, ¿en dónde estamos? ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Sí? Lo primero que creo que es importante que la Comisión de la Verdad, que te digo, fue superador, yo no, en toda la trayectoria que te he contado antes de la comisión, es una trayectoria profesional, también es emocional para mí, es como abrir espacios, es como hacer resistencia, pero el trabajo con la Comisión de la Verdad, lo que me deja a mí es un ejercicio como tú decías, de transformación personal, digamos, yo estoy, eh, hace como un mes, no, hace menos de un mes decidí escribir las 28 cosas que me pasaron en la Comisión de la Verdad que transformaron mi vida. Voy en la 16 porque también voy y vengo porque también la cosa no, hay que pensarlo un poco, ¿no? ¿Y por qué las 28? Bueno, yo estuve 28 meses trabajando en la Ujú. comisión y entonces como cada mes o cada salida me daba como un golpetón y una cosa, una sacudida muy impresionante que realmente sí cambiaron y transformaron mi vida, digamos. No es un cliché tampoco. Yo, por ejemplo, en la universidad, la alcaldía, como digo, no transformaron mi vida, o sea, aunque todo transforma tu vida, pero no en el sentido en el que te mueve y te dicen dónde estás, qué has hecho y quién eres, sobre todo, ¿no? Quién eres en términos personales, familiares y cómo te ubicas en un espacio-tiempo en el que se llama Colombia y en el que pasan muchas cosas que finalmente llevan a que tú seas este sujeto, hombre, él, ella, que aparece pues, como colombiano, como ciudadano. Entonces, encontrarse con la gente, pues fue ese segundo impacto muy fuerte. Eh, si bien obviamente yo había leído sobre el conflicto, obviamente había hablado con algunas personas en procesos de investigación y demás, estar, digamos, En el campo. en, Ujú. un sí, en el campo ya profundo, estar, Ujú. digamos, en el parque de un pueblo y que un firmante, una firmante o un firmante sentado pues en el parque con ella, con él, y te dijera, mira, yo cuando era chiquita vivía allí y todos los guerrilleros para ese momento pasaban por acá y yo un día decidí irme con ellos y nosotros teníamos la garita allí y entonces aquí tirábamos cuando el ejército llegó, ta, 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 ta. Em, También te hace pensar en términos de esa relación del otro y de la otra, la naturalización que hubo, que hay del conflicto, ¿sí? O sea, y de la posibilidad de que ellos veían, los campesinos o la gente del campo, la gente desprotegida también, de la pobreza tan máxima que la única oportunidad era para hacer algo a alguien y para comer incluso, era pues digamos ir sin, esto no es un discurso justificatorio, pero sí es como lo que uno encuentra allí, ¿no? Porque a nosotros nos plantearon que había un enemigo y el enemigo era ese que había tomado las armas ilegalmente, ¿sí? Y nunca nos dibujaron al ser humano que había, porque es que el enemigo interno eran ellos y no podía tener espíritu, corazón, sentimientos ni nada. Sí, eso. Y los medios ayudaron y demás. Entonces, cuando yo voy, aunque yo obviamente no es que vaya y descubra eso, yo obviamente de manera reflexiva, también por todo el trabajo que había hecho pues en las universidades y demás, y académico de investigación, obviamente yo sabía que eran seres humanos como todos, pero ya tenerlo enfrente para una institución del Estado que lo que va a mostrar es eso y no va a mostrar cuántos muertos, cuántos asesinatos hizo, cuántos bombardeos hizo, pues la cosa era distinta, ¿no? Entonces, escuchar a esta gente contar su historia desde cuando nacieron, porque trabajamos trayectorias, historias de vida, método biográfico, eh, pues te da cuenta de, como yo te estoy contando en ese momento toda mi trayectoria, pues ellos también desde un lugar, desde una posición. Entonces, eso te abre la posibilidad de entender las verdades o la verdad desde una narrativa que te han contado los medios y demás, incluso las investigaciones, de una manera distinta, ¿no? O sea, ahí la verdad empieza a configurarse de una manera que no es esa mediatizada, no es esa escolarizada, incluso desde la investigación tradicional, sino que es una verdad que es una verdad a pulso, es una verdad que está llena de verdades y de significados particulares que encuentras con los firmantes, exguerrilleros, pero también
también con las víctimas, pero también con los grupos culturales, pues también encuentras con sindicatos, con toda la gente que fue afectada, pero que también hizo parte del conflicto como tal. Eh, Ahora, después venir, socializarla, discutirla, confrontarla ya, pues técnicamente con los otros académicos, eh, abrir posibilidades de interpretaciones y luego escribir para dar cuenta de un relato, de una manera, de una forma de contar una narrativa que recoge eso, pero que la narrativa en sí misma es una verdad. ¿Sí? Entonces, Mm, la construcción narrativa de un relato es una verdad en sí misma que yo he construido con base en todas esas cosas que te cuento. Entonces, la discusión, a nosotros nos decían, ahorita ya presentando el informe, en muchas partes decían, y el viernes pasado con algunos profesores decían, ¿cuál verdad? Ustedes no contaron ninguna verdad, eso, hay muchas verdades y ustedes no contaron todas las verdades. Yo decía, pues al señor, obviamente, o que no, porque pues eso es un ejercicio imposible, porque no hablando epistemológicamente con él, pero sí al profe le dije, hay muchas verdades, pero cuando sintetizamos en un relato, le llamamos esta verdad que está llena de muchos elementos, de muchas cosas, es esta la que les estamos presentando, que está llena de muchas otras verdades, pero que tiene un nombre que se llama informe, hay futuros y hay verdades, es esta, ¿sí? Este momento que continúa nutriéndose de muchas cosas. Entonces, eh, ese ejercicio de todo lo que te he contado de la construcción de la verdad mueve y pone a la gente a pensar realmente qué es lo que ha dicho, qué ha circulado sobre ellos. Hay un caso, nosotros nos fuimos a Gaitania, a lo profundo, a un resguardo indígena de los Nazahués, que ellos hicieron el pacto, el primer acuerdo de paz en el 96 con la guerrilla, ¿sí? Nos fuimos como, porque estábamos haciendo el proceso de un documental, hicimos varios documentales acá, entonces nos fuimos, entramos, nos dieron permiso de entrar y después hablar con ellos y mm, empezamos a preguntarles que nos contaran, digamos, todo el proceso previo al acuerdo del 96 y luego pues para tener el contexto. Entonces, habían pues, gente joven y adultos y los adultos nos dijeron, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Quiénes son? No, la Comisión de la Verdad, tal, tal. Cuando les dimos Comisión de la Verdad, una transitoria del acuerdo de paz y demás, tal, hicieron silencio y después empezaron a hablar en su idioma, en Nasa. Y uno traducía y decía, no, ellos no quieren hablar, no quieren, sí, como que no les interesa, y no, pero ¿por qué? Nosotros, la comisión no va a sacar eso si ustedes no quieren, pero sí es interesante que lo conozcamos y demás. Y nos dijo uno de ellos, siguieron hablando en su idioma y nos dijo, no, mire, lo que pasa es que aquí ha venido mucha gente. Y una vez vinieron unos periodistas de un periódico de allá, de Ibagué. Y nosotros hablamos, les contamos todos, nos tomaron fotos y demás, y después se fueron. Cuando nos llegó aquí el periódico, y el periódico tenía el titular, indígenas nazahues se volvieron autodefensas para defenderse. Y ellos dijeron, nosotros nunca fuimos mm, autodefensas. Nosotros fuimos víctimas, ta, 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 ta. Entonces no le vamos a contar, desde ahí no le contamos a nadie nada, porque esa no es la verdad, ¿sí? Entonces, mm, la verdad está llena de verdades, pero también de muchas mentiras, las verdades publicadas, ¿no? También de mm, muchas mentiras, que lo que hizo la Comisión de la Verdad fue ir a revisar tanto en los relatos vivos y testimonios de la gente, con entrevistas muy largas y muy profundas, como también en medios de comunicación, en otras investigaciones que ya se habían hecho. Obviamente la Comisión es la primera que lo hace, sí, la primera es que el Estado, digamos, con recursos públicos y demás, hace una investigación y publica la verdad, pero pues digamos en términos generales, ¿no? Pero entonces, todo esto para decir que la verdad se construye con base en muchos elementos que terminan siendo muy porosos, muy gaseosos, terminan siendo muy subjetivos también, que lo que la Comisión de la Verdad, con todo ese proceso de investigación, de indagación, intentó hacer una radiografía lo más honesta posible. Yo no sé si fiel, porque digamos hay muchas cosas que obviamente están por construirse, por analizarse todavía, que pasan, digamos, pero sí en términos de historiográficamente de los hechos, de los procesos, de las voces, eh,
fue el camino, digamos, las voces de las víctimas como el ejercicio central, desde ahí partíamos y empezábamos a revisar todos los procesos, fue, digamos, como el ejercicio con Y yo me respecto a la verdad. decía, ¿fue Trabajamos. colectiva esa conversación o se hacía colectivamente? ¿Cómo se lograba la confianza con estas personas y cómo hacían para que, porque la confianza creo que es clave también para contar la verdad. Uno cuenta la verdad más fácilmente si está en una Sí. relación de confianza y cómo era el proceso, porque me parece muy interesante también eh, a nivel pedagógico y a nivel educativo, porque nos interesa también que, que los espacios educativos se abran más a la vulnerabilidad, al contar también las propias verdades, porque a veces el conocimiento en tercera persona y de objetivo y de a veces nubla un poquito la exploración también de esas propias verdades y yo creo que lo que yo he notado es que un mínimo territorio de confianza facilita mucho esa exploración y ciertos elementos, ¿cierto? Como incluso emocionales, porque si yo estoy en un momento donde yo estoy con miedo, pues es más difícil que la verdad pueda surgir, ¿cierto? Uno lo ve también Claro. mucho también cuando tiene uno, cuando está uno en conflicto, también a uno le cuesta a veces reconocer la propia verdad, porque eso tiene que ver con la responsabilidad también de asumir también la responsabilidad y los cargos de lo que pasó, no de nublarlos. Entonces, como me llama mucho la atención un poco esa situación de la confianza y de lo otro que te contaba del número de personas, porque yo creo, a nivel pedagógico, he también empezado a desarrollar proyectos donde he estimulado un poco también este proceso también de verdad y me he dado cuenta que es en pequeños grupos donde también la gente se puede exponer más fácilmente, pero si hay mucha gente, no cuesta un poco cuando hablamos de verdades pues ya personales, crudas, duras, difíciles. ¿Sí? La sanación también. Sí, bueno, ahí hay un elemento muy importante en términos de la metodología de la comisión Mm, para hacer el trabajo en general. Y que eso fue, digamos, un poco también, creo que recogido del trabajo de Alfredo Molano, porque él fue el que se pensó también mm, inicialmente todo esto de cómo meterse allá, a ese terreno árido que muchos investigadores, o sea, esto no, digamos, nosotros no fundamos nada, digamos, en la comisión, recogiendo muchas experiencias del mismo Alfredo Molano en todo lo que hizo durante tanto tiempo, mm, meterse allá y después escuchar y después escribir de una manera muy cercana, mm, fue como pues, un antecedente, creo que también la base para eso. Lo que Castillejo también ha hecho, mm, que es muy importante también, que es muy pedagógico, que tiene que ver con las emociones, también fue una hoja de ruta, pero inicialmente o fundamentalmente, el eje central de la metodología fue mm, la escucha profunda, digamos, la escucha profunda. ¿Y esto en qué consistía también? Yo creo que mm, escuchar es algo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer, digamos, no, nuestra cultura es muy, hágale, 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 y el que se demora mucho pensando, reflexionando, es ay, ¿por qué no avanza? Es como mm, es una negación a que hay que estar quieto, es que hay que escuchar al otro y hay que mirar el otro cómo construye su realidad. eh, Fue, digamos, el ejercicio que se propuso y que se desarrolló para todos los objetivos que la comisión desarrolló, ¿no? Porque como sabemos, bueno, o les cuento los objetivos, fueron esclarecer la verdad, hacer procesos de reconocimiento de responsabilidades y generar espacios de convivencia de manera muy puntuales, pero también potentes en términos de cómo encontrarnos para llegar a algún lugar en términos pues, de la diferencia, ¿no? Entonces, la escucha profunda implicó que nosotros íbamos a los escenarios o generábamos escenarios también en los que había entrevistas colectivas y entrevistas individuales, ¿no? En entrevistas colectivas eran sobre temas con varios actores, digamos, firmantes, exmilitares, algunos, digamos, militares, políticos, eh, digamos, gente de la Comisión, obviamente, gente de la ONU. Entonces eran escenarios colectivos en los que se hablaba, se preguntaba, se contaba sobre situaciones específicas, digamos, casos, temas, procesos, trayectorias y demás, y ahí cada quien, no, es que yo tengo esta pregunta y esta, pero ese es
esos escenarios eh, eran un poco técnicos, ¿no? Un poco técnicos quiere decir que habían, digamos, como, eh, obviamente invitar de distintas personas, pues quiere decir que yo sé que este tiene una información y este tiene otra y pues para complementar. Eso desde el punto de vista de la entrevista como herramienta, la entrevista colectiva, pero la entrevista individual tenía algo interesante y era que, y eso lo he utilizado ahora para mi tesis también, para el trabajo de campo de mi tesis de doctorado, y es sentarte frente a la víctima o frente al firmante, más con la víctima, y decirle, cuéntenos acerca de su experiencia dentro del conflicto. Sí, o sea, no con un cuestionario, con los firmantes sí un poco, con un plan de trabajo muy delimitado, pero también de manera abierta. Y es cuéntenos lo que desde su perspectiva usted cree que, pues, quiere contarnos y pues yo la o lo escucho o los escucho, porque a veces hay entrevistas como de dos. Y es sentarse a escuchar a la gente, sí, escucharlos y obviamente hacer preguntas con base en lo que digan, tener un ejercicio visual y como tú dices, de reconocimiento del otro, que fue lo que permitió la confianza y la elaboración, la construcción de confianza, Mm, ¿sí? O sea, en el momento, pero la confianza previa, digamos, ¿cómo se da? Que es la pregunta de cómo a uno, una víctima o un firmante le cuenta todo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón o a través de qué le cuenta a uno? Pues ellos le cuentan eso, ellos y ellas. Y es un poco también presentarse de una manera distinta. Una vez estábamos sentados en un pueblo, almorzando, y una víctima que ya habíamos hablado con ella y eso nos dijo, yo quiero decirles una cosa y es que aquí había venido la fiscalía, había venido la defensoría del pueblo, había venido mucha gente de instituciones y siempre pues nos pedían que les contáramos cosas muy, muy, muy puntuales y que llenáramos un formato y que firmáramos y que este era el formato uno 2 3 cuatro, pero ¿saben qué? Ustedes no nos hicieron llenar ningún formato, digamos, o sea, ustedes nos escucharon, vinieron y nos dijeron, pues hable de lo que usted quiera, porque el tema de la revictimización también pasa por ahí, porque uno le pregunte cosas que necesita saber porque la investigación lo requiere, ¿no? O sea, hable, cuéntenos, llore si tiene que llorar, yo le doy un abrazo pues en ese momento, le cojo la mano y le digo, no, pues si no quiere contar más, no cuente, después volvemos a hablar, pero la gente dice, no, yo sí le quiero contar, lo que pasa es que me dan ganas de llorar. Y uno también por ahí llora un poquito, sin que eso, epistemológicamente, te deje de te corra como investigador. Eh, a mí, por ejemplo, me sirvió mucho la etnografía para eso, el ejercicio de la reflexividad, porque sí te descentra todo, toda la información y todas las historias, o sea, te pone emocionalmente allí, te pone las víctimas y los firmantes y todos los seres humanos tenemos rutas hacia donde queremos llevar a la gente, ¿sí? O sea, yo te quiero llevar hacia un lugar, te pregunto, perdón, te contesto esto de esta manera, te cuadro la historia de esta manera, porque el que te la estoy contando soy yo, ¿sí? Entonces todo eso a mí, por ejemplo, me hacía pensar en la reflexividad, en la etnografía, en decir, listo, yo estoy aquí, yo soy un investigador, pero yo soy un ciudadano que está sensibilizado por esto, ella me está o él me está contando esto, para dónde va la cosa y yo qué estoy haciendo acá y cómo tomo apuntes y para dónde yo llevo la interpretación y cómo hago, ¿no? Entonces, todo eso en el proceso mismo de investigación, pues te mueve la cabeza y también te hace acercarte mucho más al otro, a las víctimas, a los firmantes, a la gente y esa confianza. lo pregunto porque, por ejemplo, el acceso, digámoslo, literario a través del cine o a través de, pero ya tú, pensando pedagógicamente, el valor que pueda tener el acercamiento de los niños y los jóvenes con las personas vivas, con una conversación, el poder de ese diálogo, yo creo que es muy diferente. Una apropiación, digámoslo, como por ejemplo estudiamos en Colombia ciertas cosas en la historia de Colombia a través de unas bibliografías, pero como que hay un poder como muy fuerte en eso de escucharse y en el hablar, que me parece que puede darnos unos elementos importantes de cómo acercarnos también dentro de las aulas y los educadores
a ese potencial que tiene el diálogo también para que se pueda dar un aprendizaje más profundo. Porque, por ejemplo, yo puedo leer sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la Unión Patriótica, no sé, sobre muchos temas, pero cómo hacer, y a mí me gustaría también contigo explorar esa pregunta a nivel ya más pedagógico, cómo hacer para que eso realmente pase por el cuerpo de las personas y no quede listo, ya aprendí, y como una información más, sino como eso puede penetrar más el alma y la conciencia de las personas y los lleve como a sentir más, porque la educación, pues mucho de las ciencias sociales nos llegó mucho por un lado muy netamente racional y, pues, y pasamos el examen, pero me pregunto yo, con ese background de todo ese conocimiento que está en esa página de la Comisión de la Verdad, cómo un maestro puede, digámoslo, y yo creo que hay unas claves mucho en lo que ya tú nos has comentado un poco de las narrativas. Me gustaría que profundizáramos un poquito, Diomedes, en esa parte. ¿Sabes qué? Lo hemos hablado también en términos de todas las exposiciones que hemos hecho con profes y demás, y es llevar las historias, las voces, llevar los rostros, llevar los relatos al aula, digamos. Esa historia grandilocuente, esa historia de grandes personajes, esa cosa que, como tú decías, nos aleja, no nos Mm, permite, digamos, como ponerle un rostro, digamos, Simón Bolívar y todo eso, a él nunca lo vamos a conocer ni lo entendimos ni nada, o sea, ese fue un señor ahí que hizo cosas muy importantes, puede ser, pero no soy yo, digamos, ¿sí? Todos los relatos, las voces, las historias de los niños del sur, digamos, del Tolima, pero los niños del Pacífico, las voces que están en podcast, las voces que están en las imágenes que están en los videos, los relatos y las voces que están en los textos, bueno, los testimonios que publicamos, eh, son efectivos porque si tú los llevas al aula de clase, estás compartiendo con los chicos, bueno, con los estudiantes y demás, historias reales de gente que existe hoy y que en algún momento puede ser tú o puede ser el otro o puedes tú saber escuchar, por ejemplo, la voz de, qué sé yo, de un niño del Pacífico, un Brian que fue víctima de paramilitares y que su mamá fue desplazada y fueron desplazados. Entonces tú pones el podcast y puedes hablar de dónde queda el Pacífico, de cómo la comunidad negra ha sido colonialmente, digamos, oprimida, como el único lugar la única zona del Pacífico pobre del continente es en Colombia y empezar a hablar y como la niñez, como, o sea, es esas historias que son reales, que realmente nosotros hicimos todo el trabajo y se puso, digamos, en formatos de transmedia que son accesibles, que son creativos, que son en caricaturas, en podcast, en voces, que son tan atractivos, es llevarlos al aula como un recurso pedagógico, pero no solamente como o didáctico, perdón, no solamente como un recurso didáctico, sino como un recurso pedagógico. mm, ¿En términos de qué? De plantear, como te acabo de decir, a partir de un recurso, digamos, mediático o demás, o una voz, toda una escenografía del país en términos mm, de lo que tú quieras. ¿Sí? Digamos, eh, porque los profesores de biología, de matemáticas, dicen, ¿yo qué tengo que hacer con eso? Yo no tengo nada que ver que los de sociales y los de literatura lo hagan. Eso fue lo que nos dijeron hace 8 días acá los profesores. No, mm. es que los de matemáticas, yo no sé nada de eso, yo no me involucro y que lo hagan los profesores de sociales y los profesores de sociales también como no nos dejen solos porque es que ciudadanos somos todos, ¿sí? Claro, trabajo de todos. Esa fue la profesora de biología mostrando una historia del Catatumbo puede dar a entender absolutamente cómo las zonas de reserva, las zonas petroleras, digamos, cómo está constituida la biodiversidad allí, o sea, tantas cosas que creo que implica, como te digo, sí, no solo didáctica, porque pues también puede que pues, los profesores digan, sí, yo pongo ese podcast y que lo escuchen y sigo con la clase. No, es como pedagógicamente cómo tú integras y cómo logras que eso genere una conversación, como tú decías. O sea, no es escucharlo, no es solamente decir, bueno, lo relaciono con la materia, sino conversemos Mm, acerca de eso. O mm, sea, como usted como niño, niña, digamos,
cómo ponerse en la situación de otro niño que tiene su La edad en empatía. otro lugar y que no Mm. está sentado en una ciudad, en un colegio clase media o popular, lo que sea, y cómo otros niños viven, como tú, un niño como tú, vive en el Cauca, en Caquetá, en Guaviare, en el Catatumbo, en Valledupar, cómo vive y vive, porque también eso implica el tema de la diversidad y el reconocimiento del otro, o sea, no somos distintos, pero aquí pareciera que todos hay una carrera por la homogenización. Entonces creo que esa podría ser una clave, digamos, importante, eh, pero también creo importante el ejercicio de la escucha misma, ¿no? Nosotros aquí en Ibagué presentamos en todas las universidades el informe, nos invitaron, bueno, fue, y siempre lo que hacemos con mi compañera era decir, bueno, vamos, yo hacía un ejercicio y era en unos papelitos blancos, ponía en unas sillas aleatoriamente preguntas, ¿no? Por ejemplo, si a usted mañana le dijeran que tiene que irse de aquí solo con lo que lleva puesto, ¿qué haría, qué sentiría? Entonces, si usted tal cosa, entonces los ponía antes que llegaran los estudiantes y después se sentaban y decía, de pronto en algunas sillas hay una pregunta, ¿verdad? Entonces, levanten la manito pues háganla, o sea, lean la pregunta. Entonces, en una de esas, una chica le correspondió, entonces dijo, no, si me dijeran que ya me tengo que ir, ¿qué haría? ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría? Y ella dijo, no, yo no tengo que pensar ni sentir, porque es que a mí me pasó, ¿sí? Y todo, eran como 200 estudiantes todos. "¡Ah! ¿Cómo así? En una universidad privada. "¡Ah! ¿Cómo así que a usted le pasó?" Y la chica empezó a contar y yo empecé a preguntarles, bueno, y aquí hay personas que les ha pasado algo así, y entonces empezaron a levantar la mano y nadie sabía la historia de nadie. O sea, yo, yo les decía, bueno, ¿y ustedes cuántos llevan estudiando? Acabaron de entrar. No, llevamos 3 años, 4 años, ya vamos a salir. Hmm. Y nunca les habían contado la historia a sus compañeros por pena de ser víctima. Ha sido tan tenaz el trato que han recibido las víctimas que hay muchos que les da pena decir que son víctimas porque eso implica que son marginales desde el imaginario y la representación de la gente, del Estado y la sociedad colombiana, que son Hmm. marginales o que son guerrilleros o que son pobres o que son excluidos y no se quieren sentir así, etcétera, un largo etcétera, ¿no? Que no es así, pero hay una mirada sobre ellos y una cosa que es muy fuerte. Por eso, o también porque pues contar eso los pone en una posición como, entre comillas, un miserabilismo que ellos no quieren que sean tratados desde ese lugar, o por miedo también, porque pues uno no sabe quién es el otro, entonces todavía estamos en conflicto, yo no le puedo contar a este que yo soy víctima porque de pronto X o Y, ¿sí? Entonces lo que encontrábamos allí era que empezó a salir toda esta gente que no había hablado y pues yo le decía a mi compañera, venimos a presentar el informe, pero pues escuchemos a la gente, porque esto no ha pasado. Esto, escuchar al otro, se supone que las clases, los colegios, la educación son escenarios de formación y la formación tiene que ver con lo que viven los otros, porque a veces es una cosa como hay unos contenidos programáticos que hay que desarrollar y es que a la fecha de marzo tienen que haber unos, a junio tiene que haber otros, en diciembre, y tenemos que cumplir el 98% de todos los contenidos y si no, entonces Hmm. tiene la calidad educativa y etcétera. Pero nunca pasa, así es como la típica imagen del cerebro abierto y echándole cosas, pero nunca desde la emoción, desde Hmm. la historia particular, o nunca no, yo creo que sí hay mucha gente que lo hace, pero en general, digamos, el sistema educativo no lo hace y los profes se tecnifican mucho. Digamos. El profe se tecnifica, yo tengo que cumplir esto, esto y esto, y necesito son estas cosas y cumplir así. El profesor no sea muy bueno, pero pues cumple con eso y con eso la sacó, la salvó y los estudiantes. Vi 7 contenidos porque eso van a preguntar en el ICFES, pruebas saber y demás, pero no desde adentro, desde la historia, desde sentarse a, pues a tener una sesión al mes, a la semana, un momentico al día, preguntarle a la gente cómo se siente, de dónde Sí. viene, cuál Mira, te fue cuento una como ese. experiencia. Yo doy didácticas para la paz en una maestría y hemos empezado como, tengo como una pista que estoy como piloteándola
como es una cosa virtual y hay mucha gente en las regiones y todos muchos son maestros, me pareció muy interesante frente a la construcción de paz, que ellos exploraran en sus territorios proyectos de convivencia mediados por las artes, por el género, por la energía, por el tema que les interesara y como buscar que llevar a los estudiantes casi a conocer, a leer sus territorios en esas experiencias y aprender de ellas y utilizar pues todo lo transmediático que podamos, todas las habilidades comunicativas y esa conexión fue muy rica, además que se empieza a hacer como un atlas muy chévere de experiencias, además porque es como que los maestros pueden seguir continuando explorando esos proyectos donde la convivencia o la resistencia creativa se ha dado en los territorios y eso forma mucho y pueden incluso a los estudiantes volverlos co-investigadores de esos proyectos. Entonces, que ellos Claro, creen como que se vuelvan comunicadores también de lo positivo. Claro, es bueno encontrarnos con esas verdades crudas, dolorosas y fuertes, pero pues y generar esa empatía y esa sensación de sentir eso es muy importante, no solamente verlo como un conocimiento teórico, pero por el otro lado me he dado cuenta de que salieron 8 videos, hicieron algo que yo estoy haciendo en esta serie, pero pues invité a mis estudiantes a hacerlo y me presentaron una líder indígena en La Chorrera con un proceso súper interesante, claro, Catatumbo, lo que están haciendo los padres y de la iglesia y unas entrevistas muy interesantes. Entonces te meten en lo profundo de Colombia, ellos tienen que crear habilidades de preguntar, de escuchar y realmente ahí como que, y bueno, y utilizando estas tecnologías que permiten esa conexión, conocimos también experiencias en Huicán, Boyacá. Entonces me pareció muy rico porque incluso para los maestros empezar a compartir experiencias de escucharse más, va a llegar más la inspiración de cómo lo hace uno, pero como no documentamos, no establecemos mucho como una comunicación más así, nos quedamos solamente en una cultura educativa muy endogámica. Entonces me parece muy interesante poder invitar y que se vuelva eso y empezar a crear espacios y invitar a que el maestro se vuelva también como un youtuber o un claro. comunicador. Sin ser comunicador, él lo puede hacer. Y me he dado cuenta de que la calidad de las entrevistas fueron tan interesantes que me replanteó un poco como las metodologías del curso, porque yo dije, ve, por acá hay algo importante. Pues es como algo que te quiero comentar. Claro, no, y me gusta porque sabes que es como, es lo que te contaba inicialmente, es escuchar el territorio, ¿no? O sea, hay una cosa también de la investigación eh, como universitaria formal que le piden a uno y es como, siga estos parámetros y muy poca posibilidad de escuchar al territorio, escuchar a la gente, Mm, escucharse em, pues existen. Yo, por ejemplo, opto por la investigación cualitativa, como eso de la etnografía, el método biográfico, porque me gusta estar cerca a la gente y escuchar, digamos, lo vivo. Y eso me lleva a una cosa también con respecto a lo que tú decías de los profes y demás, y es, ahí la cosa que, digamos, a mí me interesa mucho el arte, me interesa mucho el tema de la cultura, no como expresiones artísticas, sino como una manera de entender el mundo que obviamente está atravesada por expresiones artísticas que digamos, botan todo eso que uno puede llegar a mm, reflexionar y a construir, y es el elemento de la creatividad. O sea, me parece fundamental, digamos, que ningún profe o ninguna persona, digamos, no, hablemos de profes porque esta es la discusión, pero ninguna persona debería eliminar ese tema de que no, es que yo no soy creativo, entonces, mm, no, o sea, si tú eres un ser humano, eres creativo o creativa per se, o sea, no, la creatividad nos enseña, la creatividad se potencia, sí, se mantiene, se desarrolla de una manera muy fuerte, pero somos creativos. O sea, si no fuéramos creativos, no estaríamos viviendo, no mm, podríamos vivir. Tú te tienes que inventar que- aquí, la semana pasada vi en el estallido cultural, hay obras de teatro por todo lado, digamos, como que mm, les dijeron a todos, saquen sus obras de teatro que llevan y proyectenlas y chévere. Fui a una obra de teatro, un monólogo de una actriz local que es muy, pues muy buena, entonces fui a ver su monólogo y el monólogo era sobre eh, una actriz hablando sobre una actriz en decadencia, la y demás, y hablábamos al final, entonces
la actriz decía, es que esta mujer estaba desesperada y creaba unos mundos alternos, entonces yo le decía, pues el que tiene que inventarse historias, como lo hacemos todos, y situaciones para poder vivir. Entonces, y eso lo hace solamente los seres humanos, yo no sé los animales, pero los seres humanos, para poder sobrevivir, para poder estar y para poder simbólicamente permanecer. La creatividad es fundamental, ¿sí? O sea, eh, eso que tú dices, los profes, o sea, ser creativo es poder ver en el territorio cosas que otros no ven porque pues no se han puesto en el ejercicio de ver. Ser creativo es hacer una entrevista, por ejemplo, tienes que pensar y crear esas maneras en las que vas a abordar al otro. Ser Mm, creativo es pintar un cuadro con los estudiantes, colectivo, hacer mural, por ejemplo, mm, desde todo lo que pensamos, ser creativo es no hacer un examen final de sociales, de español, sino componer una canción entre todos, mm, todas que diga todo lo que hablamos de la esdrújula, o sea, no sé, pienso que la educación, la formación, digamos, formal, la educación como tal, eh, pierde mucho de eso por los estándares que siempre exigen. mm, Pero la educación, pero no le podemos poner la responsabilidad solamente a los mm. profesores, a la educación formal, sino que somos la sociedad La misma, sociedad ¿sí? completa. Claro, nos ponen los parámetros y uno como que los asume como que no me voy a poder perder el tiempo en escribir un cuento de lo que vi, porque pues es un, necesito otras cosas, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ¿qué ha pasado con el tema de los youtubers y que están muy señalados ahora, pero que finalmente me parecen que están y ya, hay que hacerle? Mm. Y los Instagram y la gente que está produciendo muchas cosas a través del video, y es que ahí hay una exploración de la creatividad, pero Enorme, enorme. universal, o sea, tú ves, así sean cosas, hay de todo, ¿no? Pero tú ves, por ejemplo, TikTokers y YouTubers que te cuentan las bandas de rock alternativas bogotanas recientes y que hablan sobre el conflicto social. Y dice, wow, este man se ha pegado una volada con eso y aprendes un resto y entonces el man pone la canción, entonces pone la imagen, entonces pone o Mm. cualquier cantidad de cosas que Yo, yo, exploran la yo, creatividad. yo he visto unos youtubers fascinantes y unos ¿cómo se le llaman? Videocasts, que le meten ya de pronto, no solo ya la conversación, sino que la acompañan con imágenes y se vuelve, y he visto hasta una Sí. filósofa trans que se llama ContraPoint, y yo quedo asombrado de que son como, es que para uno es como, digámoslo, ya hay mucho acceso a muy contenido de muy buena calidad de gente no sé, con unas cosas. Entonces, como que invitar ese tipo de gestos y sabiendo pues que están las herramientas, que están Por incluso llevar ejemplo, a escalas pequeñas, porque tú hablaste que para ti eso fue muy transformador. Entonces, chévere que la gente pueda acercarse más a sus territorios y poder como hacer esa experiencia de transformación pues más profunda, un aprendizaje que realmente cale más. Yo tengo como esa intuición de que por ahí pueden haber cosas muy interesantes mezclando los medios digitales, toda esta virtualización, y todos estos canales que están a nuestro alcance, junto con, mezclado con la capa como territorial y una observación un poco más a eso, listo, miremos un poco cuáles son como, llevemos el asunto de la verdad como la verdad cultural, también me parece muy importante construir como, por lo menos en la Universidad del Futuro, es empezar lo que yo estoy haciendo es reuniendo gente muy diversa para poder empezar a futuro a crear una educación alternativa, mediada mucho por estos medios, pero buscando unir el capital creativo que hay en el territorio, los hackers, los artistas, los cineastas, la gente, los matemáticos, los ingenieros, toda la gente que propone creatividad y juntarla es parte del sueño que yo estoy como, si tú me preguntas, es como lo que estoy tratando de hacer, pero entonces el primer enfoque que estamos haciendo este año es crear como conversaciones, conocimientos de cómo, por dónde están andando las personas, sus recorridos, para el año pensarnos. entrante empezar ya a decir, a empezar a hacer como pequeñas ya reuniones ya más entre grupos diversos, de pronto un comunicador con uno, y hacer esas mezclas y mirar cómo puede salir un conocimiento colectivo nuevo también y cómo se puede empezar a que la gente en diferentes partes del mundo puedan empezar a decir, ve, quiero aprender con Diomedes porque tiene un conocimiento o quiero medicina y que pensarnos, nos estamos pensando también como el currículo que fuera como un viaje, así como el que tú hiciste también en la comisión, porque me parece que pensar el currículo como viaje es muy enriquecedor, mirar cómo uno puede empezar a decir, ir.
desplazarse y lo que tú me hablabas de la parte sensorial del territorio, eso no es menor, eso es muy importante a la hora del conocimiento y yo creo que restablecer un poco esas pautas de cómo hemos aprendido nosotros y cómo podemos seguir aprendiendo por el largo de la vida. Estudiemos o no doctorado, lo que hagamos, pero sí crear unas estructuras sociales que permitan a la gente reunirse, convocarse y aprender juntos. Eso es lo que estamos haciendo, Diomedes, y es como el proyecto a continuación. Me gusta contártelo porque para que también pongamos en contexto por qué estamos hablando de esto, y es que Claro. también hay un señuelo, hay una esperanza y hay una gran riqueza creativa en el territorio que es empezar a facilitar esas conexiones y a mirar a ver cómo eso se puede volver como cursos, talleres, congresos, festivales y todo eso. Sí, me pone a pensar mucho el tema de los saberes, ¿no? O sea, digamos, porque el conocimiento es muy occidental, ¿no? También es como una cosa muy que lo hemos, pues hacemos doctorados y tal de conocimiento para legitimarnos entre nosotros, pero los saberes no necesitan eso, digamos, es lo que yo también encontré en las comunidades indígenas, en los campesinos, pues ellos hacen cosas que, con las que han vivido y con las que se construyen simbólicamente y no están buscando legitimación ilegal, no, sino es lo que tú dices, es como están haciéndolo porque es su forma de vida, su lugar de enunciación, es su punto de encuentro que permite viajes, ¿no? Viajes Mm, musicales, por ejemplo, es muy impresionante, o por lo menos en el Tolima, yo lo tengo que decir, no solamente por el lugar común de lo musical, pero en el campo hay mucha música, mm, hay mucho campesino. Tú puedes, por ejemplo, escuchar a don Benjamín, que fue un señor que nos acompañó durante todo el recorrido en muchos eventos y en todos los lugares, con su guitarra, cantando canciones que muestran qué pasó en el Pato, en el Guayabero, en el Duda, en qué pasó y él cantando con personajes en medio de sus sí, canciones que no tienen, él no ha escrito sus canciones, no están registradas en ningún lado, sino en su cabecita. ¿Sí? mm, Y cada vez que vamos o íbamos, pues él tocaba su guitarra y no la sabe tocar, o sea, técnicamente no la sabe tocar, pero él chasquea y cantaba sus canciones como otros en el sur que también hacen música. O sea, esa manera también, la música y todo es el arte, digamos, es pusiste un tema para la importante, gente que la no, parte digamos, musical. es una forma de sintetizar, podemos decirlo así, las experiencias, la realidad Mm, concreta, sin pretensión de masividad ni nada de eso, sino y de comercial ni nada, sino una necesidad de contar a través, en ese caso, digamos, pongo ejemplo a don Benjamín, que fue un señor maravilloso, una víctima, un Diomedes, si campesino. te parece, no sé, te voy a hacer una propuesta porque veo que hay muchas cosas todavía que me gustaría seguir profundizando contigo y podemos hacer un segundo programa donde me cuentes un Sí, si poco de esos quieres. 28 puntos para cortar acá y nos vemos dentro de unos días porque veo que está muy rica la Sí, sí, sí. conversación y la cortamos y continuamos la próxima y la empatamos. Si te parece, la Ah, hacemos porque como quieras. quisiera Sí, ver esos 28 puntos. Si te parece, dejamos vale, vale, ahí vale. y nos vemos. De pronto algo para Dale. cerrar, unas palabritas de cierre para este día y ya pues, nos veremos dentro de unos días para continuar. Algo que quieras decir, Bueno, que de pronto no te he preguntado y que pronto. yo creo que sería como el tema que, que empata con lo educativo, pero también con lo personal, lo subjetivo, y es que cada uno de nosotros tiene una trayectoria distinta, una trayectoria que atraviesa el tiempo y el espacio, la historia local, la historia del país. La trayectoria lo atraviesa uno, la trayectoria del país, de la familia, de la localidad, y uno también está atravesando esas trayectorias pues, de la localidad, del país. Entonces, es tan importante la trayectoria de Andrés, de don Benjamín, y esto pues tampoco, también es un lugar común decirlo, como la mía o como la del presidente, como la del alcalde, lo que sea, o el comerciante, pero más allá de que sean importantes, esas trayectorias construyen una manera de entender qué estamos haciendo y cómo podemos hacer ejercicios de enrumbar la trayectoria hacia otros lugares, digamos, a través de la educación, a través de la transformación cultural. Nada es estático, todo es dinámico. Nos vendieron mucho tiempo que es así, es que es de esa manera, pero yo no creo que sea así. No, no hay que
nacer, crecer, reproducirse, morir, en medio tener hijos, casarse, estudiar, ser alguien en la vida, entre comillas. No, las trayectorias se mueven, ¿sí? Las biografías se construyen con base en esa dinámica y el arte, la cultura y pensar de otra manera esas trayectorias oficialistas y radicales permiten, no los cambios, permiten las transformaciones que son más a largo plazo. Entonces, bueno, de eso hay, y pues chévere seguir hablando.